Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarte y poder llegar contigo a través de este medio y de este mensajito. ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos ante tal o cual circunstancia y pedimos a Dios en oración que responda y pareciera no haber respuesta? Sabemos que Dios tiene el poder para responder y para resolver cualquier cosa en un momento y ya, así, sin importar lo difícil o cuán complicada la situación sea y que nos está llevando al borde de la desesperación. Posiblemente estás con una gran preocupación o con una gran necesidad. Tienes un problema grande que debes resolver. A lo mejor es una enfermedad o tuya o la de un ser querido. Acabas de perder tal vez a un ser amado de quien dependías y ahora sientes inestabilidad. Como que estás pisando arenas movedizas y sientes que te ahogas. Tal vez es un asunto de relaciones interpersonales, donde tienes un conflicto fuerte y es con un compañero, compañera de trabajo, con tu empleador, tal vez con un familiar. Será a lo mejor un gran aprieto financiero y aparte acabas de perder tu trabajo. Y es que lo que estás atravesando te altera y además te tiene en la pérdida total de la esperanza. Seguramente esto te lleva a pensar que Dios ya no te oye. Y te dices a ti mismo, se me hace que Dios no está conmigo. Estoy solo, abandonado, abandonada. Y sabes lo que pasa es que no tienes paz y no sientes tener los recursos para salir adelante. Es más, no tienes ánimo y para ser más preciso, es más, no tienes fe. El asunto precisamente es eso, es un asunto de fe, falta de fe. Te voy a contar esta historia, está en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas. Se cuenta la historia de cuando Jesús calma la tempestad. Pero ya en Mateo 8, del 23 al 27 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entrando allá en la barca, le siguen los discípulos. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo al Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Sabes? El Señor Jesús nos hace ver a través de las Escrituras que mi problema es un problema de fe. Mis ojos se están enfocando en mi problema. Estoy tan distraído con la tempestad que ha llegado a mi vida, ese huracán, esa tempestad que ha llegado a mi vida. Estoy viendo las olas que cubren la barca de la vida. Estoy temeroso porque veo la posibilidad de hundirme y con eso también hundirse mis sueños y mis anhelos. Pero como nos enseña esta historia, la única y verdadera esperanza está en Jesús. Él siempre está ahí y está al alcance tuyo y mío. Hoy podemos buscarle, hoy podemos hablarle, aunque sea con ese temor y miedo. Digámosle al Señor Jesús, Señor, sálvanos que perecemos. Reconozcamos ante Él que estamos faltos de fe. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él es el autor y consumador de la fe, es lo que dice este versículo. Si Jesús es el autor y el consumador de la fe, entonces pídele. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Pon atención, todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Fíjate bien, Jesús a sus discípulos les tuvo que decir en esta historia registrada en Mateo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero aún así, faltos de fe, aunque estemos así, ellos se acercaron a Jesús. Por eso el Señor, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y él hizo grande bonanza. Hoy, no mañana, el Señor quiere obrar en tu vida. El Señor tiene el poder para resolver y traer paz y bonanza a tu vida. Pero tienes que reconocer tu falta de fe, reconocer tu pecado, que has escondido por mucho tiempo, y creerle, arrepentido. No solo saberse unos versículos que hablan del poder de Dios, sino creerle a Dios.
Santiago 1, del 2 al 6 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Sabes, el Señor Jesús es Dios. Tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado del hombre. Tiene toda autoridad, tiene todo el poder. Y si tú lo tienes a Él y a Él acudes creyendo, el Señor Jesús traerá paz que sobrepasa todo entendimiento. Regresa tus ojos al autor y consumidor de la fe, que es Cristo Jesús. ¿Sabes por qué Dios no resuelve todo así, en un solo momento? Sabemos que lo puede hacer así, entronar sus dedos y así demostrar su poder y su gracia. Pero lo que quiere hacer el Señor es demostrar su gracia en múltiples ocasiones. Dios quiere manifestarse en múltiples ocasiones, no solamente en un gran milagro. Dios te ofrece de su multiforme gracia en múltiples ocasiones. Ven a Él, así como estás. Déjalo sorprenderte y maravillarte cuando dejes tus cargas y las lleves a los pies de aquel que todo lo puede. Arrepiéntete de tu pecado, llénate de la verdad de la palabra de Dios y no tendrás espacio en tu mente ni en tu corazón para ningún temor, para ningún miedo. Ríndete a Él verdaderamente como tu Señor y Salvador y verás grandes cosas que hará el Espíritu Santo y la palabra de Dios en tu vida. No hay problema tan grande que Dios no pueda resolver. Esto es vivir por fe y para fe. Dios te bendiga. Bendiciones.